El tema de hoy se titula Conoceréis la verdad. Nosotros sabemos Juan 8, 31 y 32. Jesús está hablando y dice estas palabras. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este tema, les digo, se titula Conoceréis la verdad. Nosotros, aquí nos dice la palabra de Dios, Jesús: cuando conozcas la verdad, serás libre. Déjenme decirles que el mundo está perdido totalmente en la mentira. Todo lo que nosotros creímos antes que era bueno, resultó que era para perdición. Todo camino que creíamos que era derecho, al final era camino de muerte. Todo lo que le llamábamos bueno, era malo, porque así dice la palabra, ¿no? Hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Porque la sabiduría de Dios está escondida de los rebeldes y de los necios. La sabiduría de Dios. Dice la palabra que Dios prende al sabio en su sabiduría, que ha escogido lo insensato de este mundo para avergonzar a los sabios. Porque todo lo que el hombre tiene por tesoro es basura. Todo lo que ha llamado bueno el mundo es totalmente malo y perverso y de perdición. Todo lo que querramos hacer que aparente ser bueno ante nuestros ojos, no puede ser bueno para Dios. ¿Cómo vamos a conocer nosotros la verdad? Primero, aquí donde estamos nos dice: si permanecen en mi palabra, el versículo 31, ¿verdad? Si vos, y les estaba hablando a los judíos que ya habían creído. Ahora, cuando usted cree, ¿qué es el siguiente paso? Permanecer en la palabra. ¿Qué significa eso de permanecer en la palabra? Ahora lo que va a ser mi estilo de vida es conforme a la palabra de Dios. Ahora lo que yo voy a llamar bueno es lo que la palabra de Dios llama bueno. Y lo que es malo es lo que la palabra de Dios dice que es malo. Es bueno para nosotros amar a nuestros enemigos. Para el mundo es todo lo contrario. Y el versículo 32 decíamos: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Lo único que puede hacernos libres, lo único que puede hacernos sabios, lo único que nos va a poder dar reposo, paz, fortaleza, es cuando conozcamos, permanezcamos en la palabra y conoceremos esa verdad y nos hará libres. En la palabra de Dios nos dice que el Señor es el que guarda las veredas del juicio. Proverbios 2:8, ahí lo dice. Tú guardas las veredas del juicio. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Cómo es esto de guardar las veredas del juicio? En otras versiones dice las sendas del juicio. Exacto, el sendero de los justos. Miren aquí como dice: Él cuida el sendero de los justos, protege el camino de sus fieles. ¿Cómo puedo? Nosotros decíamos
ahora en un estudio bíblico hablando de la justicia, porque cómo se pierden en los pensamientos de los cristianos en entender la justicia. Pregúntenle a cualquier cristiano, ¿cuál es la justicia? No lo van a saber explicar bien, ¿verdad? Pero muchos sí se saben aquel versículo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero la justicia, estamos hablando de la verdad de Dios, obrar de acuerdo, es decir, irse derechito, rectamente. Eso es ser justos conforme a la palabra de Dios, viviendo, somos justos. Ahora, para nosotros, ¿cómo vino la justicia? Claro, nos dice la palabra de Dios que por los méritos de Cristo Jesús. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Que nosotros hemos recibido la justicia por medio de la fe en Cristo Jesús. Y viviendo de esta manera en fe, también aplica vivir en justicia. Somos justos por fe, por medio de la fe en Cristo Jesús. Muy bien. Él es el que guarda las veredas del juicio, preserva el camino de sus santos. Y dice el versículo 15, ahí Proverbios 2:15. ¿Cómo son los caminos de aquellos que siguen en el mundo, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos? Dice. Ese es el modo de vivir del mundo. Cuando a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz. La gente hoy en día aplaude muchas perversiones, ¿no? Aplauden muchos yo estaba viendo las noticias y dice que ya no se les puede decir a una persona homosexual que necesita ayuda. Fíjense. Porque así, según ellos, está bien. A lo malo llaman bueno, a lo bueno malo, claro. Cuando la palabra de Dios nos dice que se puede cambiar esto. Se puede sanar de esto cuando se sana del alma. Cuando se sigue la verdad de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Por eso nos dice Romanos 1:21 también. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así el mundo se envanece en sus razonamientos. Su necio corazón llega a entenebrecerse, es decir, no hay luz, no hay verdad. Es una vida de mentira, de perdición, y como veíamos ahorita, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Cuando no hay verdad, cuando no estamos en la verdad de Dios, todos nuestros caminos serán torcidos, serán de perdición. Al final será de muerte ese camino. Para que veamos lo que es conocer la verdad. Jesús les decía a sus discípulos, ustedes lo recordarán, por ahí en Mateo 13, cuando está hablando empieza hablando, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Y les habla en parábolas y le preguntan a sus discípulos, ¿por qué nada más les hablas en parábolas? Es que no van a atesorar la verdad de ellos, por más que yo les explique así con semillitas, ¿no?
no la van a valorar, no la van a aprovechar, la verdad. Mas a ustedes, más dichosos vuestros ojos y vuestros oídos, porque veis. Porque les digo, ¿cuántos profetas quisieron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, verdad? Aquí lo están poniendo ya. ¿Cuántos profetas quisieron oír lo que ustedes están escuchando? Y es porque ¿cuántos que de verdad han querido atesorar la verdad? ¿Cuántos han querido atesorar, amar la verdad? Pero no se puede. Muchas veces la verdad está escondida, oculta, pero porque se necesita una nueva mente, una renovación en nuestro entendimiento, una nueva manera de pensar, de ser. Por eso nos dice la palabra, ¿no? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, santa, perfecta. Así que el mundo está en tinieblas, en mentira, totalmente. Las personas que no conocen la verdad, en pocas palabras, de Dios, que no quieren buscar la palabra de Dios, lógicamente va a haber mentira. Ahora, eso es hablando del mundo. Ahora en los cristianos no estamos exentos de esto, ¿eh? Segunda de Juan 1:9, vean cómo nos dice, ¿eh? Segunda de Juan 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía, escuchen, por favor, y que roguémosle al Señor que no seamos nosotros nunca. Cualquiera que se extravía, ¿qué es extraviarse? Perderse, ¿verdad? No voy a decir, si me pierdo voy a hablar a Locatele y preguntarle dónde estoy. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Qué decía el Señor? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, para los cristianos, tengamos cuidado. Esta es una llamada de atención. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina o enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Ok, ya leí Mateo completo. Volver. Yo ya recibí el discipulado. Y de ahí están dando discipulado. Ay, no. Eso es. Precisamente por eso pasan estas cosas. No menospreciar los estudios, por más que digamos yo ya me los sé de memoria. ¿Por qué debemos de tener tanto cuidado de esto? Cualquiera que se extravía y no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Dios se puede alejar. Algo que decía el rey David, ¿no? David cuando pecó ahí en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, acuérdate de mí conforme a tu misericordia, de mis rebeliones ni te acuerdes, Señor.
Pero después dice, no eches de mí tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia, no me eches de tu monte santo, o sea, de la presencia de Dios. No quites de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Qué ha pasado? Hay un alejamiento. El espíritu sí puede salir del hombre. Ahí ustedes recordarán a Sansón seguramente. Ustedes recordarán al rey Saúl también. Por eso, segunda de Pedro 2:21, por eso también nos dice de esta manera: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Ahora que estábamos hablando de la justicia, escuchen. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. ¿A quiénes les está hablando? A los que ya conocieron, ¿verdad? A los cristianos que fueron redimidos, que conocieron camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El santo mandamiento de que está hablando aquí es el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque eso es lo que enseñó Cristo. Y Cristo dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O mejor, un mandamiento nuevo les doy, dijo Jesús, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Por eso, cuidado. ¿Se extravían los cristianos de la verdad? Sí, muchas veces. Así pasa. Porque se les hace fácil el menospreciar. También 1 Juan 1:6, ¿verdad? Qué tremendos versículos. Ahorita decían, bueno, prepárense para la exhortación, pues yo me estoy aprovechando de eso. No es cierto. Es la palabra que así nos habla, ¿eh? Primera de Juan 1:6 dice también: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Y fíjense que esto es tremendo, porque muchos aparentan tener comunión con Dios, pero andan en tinieblas. Y dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Como ahora que estábamos viendo una serie en la televisión y en la sinagoga ahí orando los fariseos, y qué preciosas oraciones hacían, ¿no? Y Jesús estaba ahí y sana a un hombre con la mano seca. Seguramente han escuchado esto. Y esos mismos fariseos que estaban en una oración preciosa empiezan a decir: pero ¿por qué estás sanando en día de reposo? Y prácticamente lo echan, lo sacan, lo corren de la sinagoga. Así, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. No practicamos la verdad. Lo que nos puede hacer libres: si permaneciereis en mi palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando pasa esto, no practicamos la verdad, ¿seremos libres? Nunca. Llamaremos a lo bueno malo y a lo malo bueno, y haremos de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Querremos andar ahí haciendo buenas obras y todo va a ser malo.
A eso se refiere, hacer de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esto recuerden que lo dice ahí Isaías 5:20. Así es. Muy bien, pues seguimos nosotros. En Apocalipsis 3:16 es muy importante esto, porque ustedes recordarán que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puede agradar a Dios, lógicamente. Un hombre de doble ánimo, uno que no es ni frío ni caliente, sino que es tibio. Apocalipsis 3:16 nos habla de ser la tibieza. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuánto escuchamos esto? Pero ¿qué tal cuando pase? ¿Cuántos hemos escuchado esto? Que Dios va a vomitar al tibio. Y decimos, ay, no. Pero ¿qué tal cuando llegue el momento y así sea? Qué terrible va a ser eso, ¿eh? Por eso es importante hoy hacer. Pues, recuerde que la palabra tiene que tener esas virtudes. Enseñar, primero que nada. Redarguir, cambiar los argumentos. Exhortar, corregir e instruir en justicia. Eso hace la palabra de Dios. Enseña, redarguye, corrige, exhorta e instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Toda la obra de mentira. Jesús les dijo a los fariseos un día, ustedes son de vuestro padre el diablo. Él cuando habla mentira, de suyo habla, no hay verdad en su boca. ¿De dónde nació la mentira? Del diablo. Por eso Jesús le dijo, es padre de mentira. Por lo tanto, es su obra de él. Ahí, miren, 2 de Tesalonicenses 2:8, que nos habla del tiempo del anticristo. El anticristo va a hacer estas cosas de llamar a lo malo bueno, y va a hacer de las tinieblas luz, y lo que va a hacer engañar. El falso profeta también engañar, va a ser una obra maestra de engaño, lo cual ya está ahorita en el mundo entero. Desde el día que pasó con Eva lo que sucedió, desde ahí ya está la mentira, ¿verdad? Tesalonicenses 2:8, segunda, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Se refiere específicamente al anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Qué es este espíritu de su boca? La palabra de Dios. Es lo que lo puede matar. Escuche. Y destruirá con el resplandor de su venida. Porque cuando llegue Cristo, se acabará eso. Pero escuchen el versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento, o sea, venida, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todo prodigio mentiroso que hace a veces el enemigo para seguir engañando y que sigan adorando a otras cosas las gentes, son señales y prodigios mentirosos, para que las gentes no dejen sus religiones y
siguen pensando que aquella figura, imagen es muy milagrosa y sigan dándole la gloria y la honra a eso. Pero el versículo 10, fíjense cómo dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque recuerde, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay otra cosa que pueda hacernos libres. Tremendo esto. ¿Y saben quién tiene mucha culpa de esto? La iglesia, cuando no es una iglesia evangelista, es decir, que anuncia el evangelio. Que cristianos que se callan, que ni saben muchas veces que son cristianos. Porque aquí lo dice claramente: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La palabra de verdad es la que nos va a hacer salvos. Nosotros, quien tuvo el valor de hablarnos a nosotros y decirnos con amor, porque dígale usted a alguien: estás en pecado, estás en mal, te vas a ir al infierno. Te va a decir: ya nunca nos va a hablar otra vez, ¿no? Quien nos empezó hablando con cuidado y quien ha discipulado a alguien sabe lo que es parir un hijo. Que ya no quiero los estudios y ir otra vez y estar tocando la puerta otra vez. Y que no, que porque aquel yo vi que hizo una cara muy fea cuando me vio entrar a la iglesia. Todo eso es el proceso del discipulado, es algo, pero somos nosotros, la iglesia, portadores de la verdad, portadores de luz. Somos nosotros los que hacemos que la gente reciba el amor de la verdad para ser salvos. En tercera de Juan 1:4 también nos dice algo muy hermoso, estas palabras tan hermosas. Tercera de Juan 1:4 dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor gozo. ¿Quién está diciendo esto? Bueno, el apóstol Juan. Porque había varios discípulos. Esta carta, epístola de tercera de Juan, se la manda a Gallo, uno que fue discipulado por el apóstol Pablo. Que Pablo lo encontró en uno de los viajes misioneros y creyó. Y de ahí lo termina discipulando, ¿quién? El mismo apóstol Juan, cuando ya era un anciano y estaba exiliado en la isla de Patmos, y de ahí mismo le escribió esa carta y diciéndole: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y así también uno, como padre, como pastor, como hermano, como ministro, como maestro que enseña la palabra, no hay mayor gozo el saber que andan en la verdad, en ese camino. Conoceréis la verdad, se titula este tema. Seguimos. Salmo 86:11 también.
Hubo un hombre llamado David también que recibió mucha revelación y él no tenía quien le enseñara prácticamente de la palabra. Estaba el profeta Samuel, pero recuerden que cuando apenas estaba iniciando el reinado de, bueno, antes de que fuera rey David, murió Samuel, porque todavía era Saúl rey cuando fue a la divina de Endor a que le hicieran traer a Samuel. Ya había muerto. Samuel era quien podría haberle enseñado mucho a David. Samuel le enseñó mucho a Saúl. Por eso lloraba tanto Samuel, ¿no? Cuando el rey Saúl menospreció la palabra de Dios, y lloraba Samuel. Y Dios le dijo: ¿por qué lloras tan? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí llorando a Saúl? Levántate y ve a ungir a otro. Yo te diré a quién. Y ungió a David. Pero David, desesperado por esa verdad, Salmo 86:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Estas son unas palabras preciosas. ¿Quién le ha pedido esto al Señor? Afirma mi corazón para que no se deje, porque el corazón es engañoso y perverso. El corazón le gusta amar lo perverso, lo malo, le gusta, y ahí está, y quiere conseguirlo. Pero afirma mi corazón para que tema tu nombre. Qué hermoso. Bueno, seguimos. Les decía yo ese Salmo 51 que estábamos leyendo ahorita un poquito. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el Salmo 51:6, cuando clama por el perdón, el rey David dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El rey David lo único que tenía para aprender sabiduría y verdad era su intimidad con Dios. Ahí en Santiago, ustedes lo saben, que dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará a todos sin reproche, en abundancia y sin reproche. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Todos podemos pedirle. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Por qué tenemos que atesorar la sabiduría? Porque nos va a llevar a la verdad. Como dice aquella alegoría, ¿verdad?, de la sabiduría en los proverbios. La sabiduría clama en las calles, en las plazas. ¿Y qué es lo que clama? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo se van a seguir deleitando en lo que no sirve, lo que no aprovecha para nuestra alma? Eso es lo hermoso de saber, de decir: tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Bueno, quisiera terminar aquí. Vean qué hermoso está esto. Después lean todo ese capítulo. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2, para que terminemos con esto. Desde el 1, sí, es cierto, está bien. Te encarezco delante de Dios
y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes, o sea, que insistas. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Quita argumentos de perversión y pon los argumentos de Dios. Reprende. Todos necesitamos la reprensión. Como decía ahí en Proverbios capítulo 2, ¿verdad? Que por cuanto no quisiste mi reprensión, yo me reiré cuando te venga el mal. Tremendo eso. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cada hombre y mujer que han discipulado a alguien han tenido que sufrir, y con paciencia y con doctrina. El versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra de justicia nos tiene que hacer sufrir. Se tiene que doler la carne. Le tiene que molestar y disgustar a nuestra carnalidad, porque nuestra carne quiere hacer lo que a Dios no le agrada, no le gusta. Tiene que hacerse sufrir en la carne. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros ¿Qué significa esto? Maestros que les enseñarán que no se preocupen por estar mal. Que no se preocupen si andan en las concupiscencias, ¿eh? No te preocupes por tu manera de vivir. Tú nada más ven aquí a la iglesia y estamos viendo acá la mentira en toda su obra. Lo que ahora se enseña, ¿no? Pare de sufrir, no tienes por qué sufrir. Tremendo está eso, ¿eh? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la doctrina, sino que teniendo comezón de oír, porque todos quieren oír, que les hablen muy bonito, ¿eh? Que les digan: tú eres un bendecido de Dios, tú ya tienes un lugar precioso en el cielo. Todos los que están aquí tienen su casa de oro allí en la ciudad de oro. Hermoso es esto. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que les dirán puros halagos, puras cosas que les gusta oír, que no se duele, que no sufre la carne, que a la carne no le duele. Por eso es conforme a sus propias concupiscencias. Pero al final de cuentas, dice el versículo 4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a puras cosas, a puros cuentos, ¿no? A puros cuentos con finales felices, ¿eh? Porque así son los cuentos, ¿verdad? Vivieron felices para siempre. Ay, suspiran, ¿verdad? Encontró al príncipe azul, se casaron al final y vivieron felices para siempre. Y las doncellas, qué bonito, ¿verdad? Pero ¿quieres tener un final feliz? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Quieres tener un final feliz? Que la palabra te exhorta, te reprenda, te redarguya.
que dejes todo por seguir la verdad. Recuerda que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. No andes gastando tu tiempo en el pan físico. Eso significa: no solo de pan vivirá el hombre. No andes toda tu vida matándote por el dinero, por el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que en verdad aprovecha para nuestra alma. Vamos a hacer oración. Gracias, Señor, por tu palabra que siempre nos exhorta, nos redarguye, nos reprende, nos confronta y también, como esa espada de doble filo, entra hasta partir el alma y los tuétanos, el espíritu, las coyunturas y todo nuestro ser. Y discierne, entiende los pensamientos de nuestros corazones y las intenciones. Qué hermoso cuando tú dijiste: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y como dijo el rey David: examina mi corazón y guíame en tu verdad. Guíame en el camino eterno. Aparta de mí todo lo que no te agrada. Cambia mi corazón. Dame un corazón nuevo, un espíritu recto, justo dentro de mí. Aquí estamos, Señor, y nuestras vidas en tus manos. Que en estos tiempos finales tu palabra, tu verdad sea para nosotros todo, para que seamos libres y vengan de tu presencia tiempos de refrigerio y sea revelado Cristo. Y como aquellos dos discípulos que un día dijeron: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras, que así nuestro corazón arda cuando tu palabra entre, porque está haciendo su obra, porque está partiendo nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra carne. Gracias, Señor, y que sigamos atesorando tu palabra. Te damos la gloria y la honra por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén, amén.